Empezó a trabajar en este proyecto a principios del 2007 a raíz de algunas dudas que me habían surgido unos años antes. Con 18 años mi familia decide trasladarse a vivir a otra parte de la ciudad y dejamos el piso donde habíamos vivido toda la vida. Entonces en ese momento empiezo a reflexionar sobre el hecho de si dejábamos algo en ese piso. A mí me gusta pensar que los lugares tienen memoria y que son capaces de registrar aquello que queda, aquello que ha ocurrido dentro de ellos. Y es aquí donde empieza este proyecto. No me planteo una selección muy importante de los espacios. Dejo un poco que al azar sea el protagonista en este sentido de la localización de los espacios. Es a partir de que se va configurando el proyecto que la localización se hace como más importante. Empiezo a seleccionar los espacios, son todos en la ciudad, lugares de tránsito, todos son interiores y con luz artificial. La idea es llegar a estos espacios justo en el momento en que dejan de usarse, cuando ya nadie los ocupa. Siempre uso vistas frontales, puntos de vista no demasiado altos, no modifico nunca la escena, es algo muy importante porque nunca modifico en el espacio ni la luz. Dejo que sea la diapositiva un poco la que registre el color y el espacio tal y como es. O sea, al final el espectador siempre ve aquello que ha registrado la diapositiva. Lo principal en este proyecto era trabajar el espacio vacío. La idea era que en la primera parte del proyecto y en la segunda, en lugares y más allá del silencio, el espectador fuese quien rellenaba ese vacío, intentaba terminar la historia, descubrir aquello que había ocurrido en el espacio a través de su imaginación. En rastros, en la última parte del proyecto, la huella es más evidente a través de objetos o de cosas que aparecen en la imagen. Alguien me dijo algún día que no había acción y esa no acción hace que las fotografías se perciban de una forma muy concreta. Sobresale la arquitectura y afronto las fotografías de esta forma. O sea, pero a mí me gusta pensar que el espectador intentará descubrir qué es aquello que se esconde en la imagen. Para mí el silencio es algo necesario, es algo que desde pequeño me acompaña. Es inseparable de mi trabajo. No me considero un buscador de imágenes que haga mucho ruido ni cuando las busca, ni cuando las hace, ni cuando las muestra. Para mí, observar las fotografías debería de ser siempre en silencio. Las primeras fotos de este proyecto son en 2008, pero no es hasta principios de 2010 que empiezo a trabajar de una forma más continuada en esta serie. Otra ciudad se configura como un archivo visual de lugares en la ciudad que supuestamente deberían ayudarnos a vivir mejor, pero que sin sus usuarios y cuando no se usan quedan como en una especie de estado de reposo extraño, como en un lugar sin tiempo. Otra ciudad se estructura en dos partes. Por un lado están las fotografías y las coordenadas y por el otro lado el vídeo. Las fotografías y las coordenadas funcionan un poco como eje principal. La idea es documentar este paisaje urbano y mostrarlo, hacer como un catálogo de estos espacios que quedan como abandonados en este lugar sin tiempo. Las coordenadas están asociadas a cada imagen. La idea era que de esta forma añadía información al documento visual. De hecho, son los títulos de las fotografías, pero a medida que voy trabajando en el proyecto me doy cuenta que cada coordenada en sí ya funciona dentro del contexto del trabajo como una imagen. El espectador, si no tiene una referencia visual de cuál sería ese espacio, intente imaginar cuál sería. A pesar de que todas las fotografías tienen una estética del no lugar, al localizarlas, las fotografías se perciben de otra forma. No son lugares abandonados porque esas coordenadas lo localizan en un punto exacto al que cualquier persona podría llegar. Es un proyecto que está abierto, que todavía no está terminado, en el que estoy trabajando y que quiero desarrollar, si puedo, en otras ciudades europeas con un alto índice de población, para poder comparar luego entre estas ciudades qué tipo de espacios quedan en este estado de reposo.
Empiezo a trabajar en este proyecto a principios de 2009. Unos meses antes de ser padre estuve con mi pareja en el hospital. Fui a sentarme en una sala de espera. Estuve trabajando en mis cosas, tomando apuntes, repasando la agenda, y de repente me di cuenta que estaba en un espacio público compartido con un montón de personas que estaban a mi alrededor, pero en realidad lo usaba como si fuese privado. En este punto fue cuando empiezo a reflexionar y a pensar sobre qué es público y qué es privado, si existe alguna forma de definirlo físicamente o es más algo mental. Para realizar público, lo que hice es definir de una forma genérica 4 grandes espacios que formaban mi tránsito cotidiano, que son los aeropuertos, las autopistas, las salas de espera y las oficinas. Empecé a fotografiar de forma sistemática todos estos espacios, que son lugares públicos compartidos, que no nos los hacemos como nuestros, pero que al final los usamos como si fuesen privados. Esta parte del proyecto la resolví haciendo una videoproyección en la que las fotos saltan cada segundo. De esta forma, el espectador percibe el espacio público de la misma forma que lo percibe cuando transita por esos mismos espacios. Por otro lado, trabajé en privado de una forma muy concreta, y es que invité a 50 personas de mi entorno a fotografiarse dentro de su casa, aquel espacio al que ellos acudían cuando querían silenciar el mundo. La idea era fotografiar aquel espacio que es personal, privado e intransferible. La idea de hacerlo con una Polaroid responde a la necesidad de que lo que quería yo sobre todo es que fotografiasen su espacio, pero solo una vez. O sea, que pensasen bien qué era lo que iban a fotografiar, más que la toma en sí. Ninguno era fotógrafo, con lo cual la calidad de la toma no era lo que más me interesaba. El material que cargaba la Polaroid era monocromo, con lo cual esa idea de privacidad, del lugar íntimo, se enfatizaba. Por otro lado, ellos, al devolverme la Polaroid con su espacio privado fotografiado, hacían que ese espacio se transformase en público. La propuesta de esta serie era sobre todo poner en común y a dialogar la videoproyección con todas las imágenes de lugares públicos que usamos como privados y las Polaroids que a priori eran privadas y se habían convertido públicos. La idea era un poco darle una vuelta a todos estos lugares, pensando si eran públicos o privados, si se podían definir de una forma física o si solamente es algo mental, y más allá de esto pues no hay nada, no hay un espacio definido